Muy buenas tardes, buen provecho, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de liberándonos de los adjetivos negativos. La palabra de Dios en cuanto a nuestro hablar nos da dos definiciones. Una es la de bendecir y otra la de maldecir. Bendecir significa decir bien, decir cosas que edifiquen, que exhorten, que consuelen, hablar en positivo, mientras que maldecir es decir mal, decir cosas que frustran, que agobian, que producen inseguridad, decir cosas negativas. El Señor llama en Romanos capítulo 4 versículo 17, nos enseña que Él llama las cosas que no son como si fueran, de tal manera que Dios llama lo que todavía no es para que sea, y eso es el resultado o da como resultado la operación del poder de la palabra, mientras que el diablo llama las cosas que son para que sigan siendo, y eso con el objetivo de robar, de matar, de destruir la vida plena, la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, que no la alcancemos. Hay una cosa interesante en el idioma hebreo. En todos los idiomas del mundo, o en la mayoría de idiomas del mundo, el adjetivo se une al sujeto. Por ejemplo, fruta roja se unen, están unidos en una sola frase. Pero en hebreo, el lenguaje que es el usado por la mayoría de las escrituras, y además era la lengua de Jesús, el adjetivo nunca se une al sujeto. ¿Y cómo se relaciona eso con nosotros? En hebreo, que es la lengua que Dios escogió para sí, no existe algo parecido a un hombre o una mujer mala. Solo existe un hombre o una mujer. La maldad, que es el estado en el que una persona puede estar, no se une a la denominación de hombre o de mujer, porque no es el verdadero estado del hombre o la mujer. El verdadero estado del hombre o la mujer para con Dios es que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. De tal manera que cuando Jesús veía a un hombre o a una mujer, la veía a imagen de Dios y que estaba en una condición caída. Una persona a imagen de Dios atrapada en una condición de maldad, en una condición pecaminosa, y por lo mismo esa persona podía ser salvada. Hechos 9:15, por ejemplo, cuando Jesús ve a Saulo, no lo ve como un asesino, sino como un hombre a su imagen, que le sería un instrumento escogido. Recordemos que en Hechos 9:15 es cuando Pablo se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, y en ese encuentro el Señor habla con Pablo y le dice, habla con Pablo, y en lugar de reclamarle que él era un asesino, un pecador, un malvado, etcétera, lo que le dice en primer lugar es: ve a Damasco, a una parte específica, y ahí se te dirá lo que has de hacer. Y luego, cuando Dios manda a Ananías a hablar cuando Jesús manda a Ananías a hablar con Pablo, no dice de Pablo el asesino, sino lo que dice es: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No le hace el cuento de que Pablo era asesino, perseguidor de la iglesia, que había tenido un encuentro con él, etcétera, sino simple y sencillamente le habla de Pablo como lo que Pablo llegaría a ser, no como lo que era. Y Dios, recordemos que en Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta enseñanza? Es que dejemos de llamar, en primer lugar, nos dejemos de llamar a nosotros mismos y dejemos de llamar a las demás personas por adjetivos. Por ejemplo, borracho, adúltero, asesino, marero, etcétera. Veámoslo como Dios lo ve.
como una imagen o como una persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, que en este momento está en una situación caída, pero que por la gracia de Dios puede ser restaurada a una posición diferente. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Nosotros ya no somos lo que veníamos siendo del mundo. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y Dios nos llama a cada uno de nosotros hijos santos, justos. De la palabra en primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios no está haciendo de cuenta lo que éramos antes, está hablando de nosotros en lo que Él nos va a convertir. Hablemos en lo que Dios nos está convirtiendo, no hablemos en lo que el mundo nos califica o aún nuestra vieja manera de pensar nos califique. Necesitamos liberarnos de los adjetivos negativos y hablar en positivo de nuestra identidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. De tal manera que si nosotros pensamos en lo negativo, vamos a vivir en lo negativo, pero si pensamos en lo que Dios dice de nosotros, que es lo positivo, es lo que Él está formando en cada uno de nosotros, que ya está en nosotros como una semilla y se está desarrollando, entonces nuestra vida va a cambiar, vamos a vivir lo que Dios dice que somos. Por eso, una de las cosas que nosotros mencionamos constantemente es que somos lo que Dios dice que somos, no lo que el mundo dice que somos. Podemos lo que Dios dice que podemos, no las imposibilidades que dice el mundo que tenemos. Y además tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, no lo que el mundo dice que nos hace falta. El mundo nos pone etiquetas negativas en cuanto a nuestra identidad. El mundo nos dice de las imposibilidades en lugar de las posibilidades, y el mundo nos habla de la escasez en lugar de lo que tenemos en Dios, de la abundancia que podemos tener en Dios. De tal manera que necesitamos, para vivir vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria en el Señor, que es el propósito de Él para nuestras vidas, necesitamos liberarnos de esos adjetivos negativos como soy necio, soy tonto, no puedo, no tengo, no lo voy a lograr, no sé, etcétera. Hablemos lo que la palabra de Dios dice que somos y nos convertiremos en lo que la palabra de Dios dice que somos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y, Señor, en esta hora venimos orando, primero que nada pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces hemos llamado con adjetivos negativos aquello que tú has convertido en alguien a tu imagen y semejanza. Señor, como cuando Pedro estaba en la terraza, Señor, y tuvo la visión, y tú le dijiste que no llamara inmundo lo que tú habías limpiado. Así, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el consejo, la inteligencia, la dirección, Señor, para llamarnos a nosotros mismos y para llamar a las personas que están a nuestro alrededor, no con las etiquetas negativas, Señor, no con esas etiquetas de inmundo o negativas, sino como tú los llamas, Señor, como tú los ves, como personas que son hechas a imagen y a semejanza tuya, Señor, y que son susceptibles de ser salvas y de venir al conocimiento tuyo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida tarde, buen provecho, y les mando un abrazo a cada uno. Bendiciones.